con nuestra lectura, chicas, de este libro que es 21 leyes irrefutables de John Maxwell. Y vamos a continuar nuestra lectura y vamos a seguir con lo que es la ley de la navegación. Dice, en 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia de llegar al Polo Sur. La historia de estos dos grupos son ilustradas claramente en la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido para explorar Noruega. Ronald, irónicamente, tenía la intención original de Amundsen y no era ir a la Antártida. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte, pero cuando supo que Robert hizo una proeza antes que él, Armour se cambió de meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo, del norte al sur. Él sabía que el plan valía la pena, pero Inúndese traza su ruta con mucho cuidado. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado el viaje con mucho esmero. Estudios de los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros de la Antártida, y se determinó que su mejor plan era transformar todo ese equipo a las provisiones de los trineos, tirados por los perros. Al reunirse con su equipo, los expertos esquimadores y los perros, ellos tenían una estrategia segura. Los perros hacían toda la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba los 15 o 20 millas en un periodo de cada 6 horas. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La prevención, la atención de Amundsen dio un detalle que fue increíble. Ubicó y susurró depósitos de provisiones a lo largo de la ruta. En esta manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de las provisiones durante todo este viaje. Tanto su equipo y su grupo con la misma ropa que tenían para todos los días. Dice, Amundsen había considerado determinantemente todos estos posibles aspectos de este viaje, pero lo que había estudiado a fondo y no había hecho conforme a los planes, y a ello estuvo buenos resultados. Pero lo peor problema que sucedió en el viaje fue que uno de los hombres se afectó de un diente y tuvieron que sacárselo. Scott violó la ley de la navegación. En otro equipo, los hombres fueron dirigidos por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones al área de la Antártica. La expedición de Scott fue una antesala de su amigo. En vez de usar un trineo tirando por perros, Scott dirigió unos trineos motorizados y caballos. Su problema comenzó cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar y en 5 días había comenzado ya los viajes. Los caballos tampoco viajaron bien en esta temperatura glacial. Cuando llegaron de pie a la montaña de la Antártica, fue necesario sacrificar a uno de estos pobres animales. Como resultado, mientras que el equipo quedaba arrastrado, aquellos trineos de 200 libras fue el trabajo arduo. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan fría y no estaba diseñada para que los hombres sufrieran una congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba una hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y granguenados. Todos fueron cegándose por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo es que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también es consecuencia de un mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos de los otros y muy mal señalados, por lo que era difícil encontrarlos. Como temían que el combustible para derretir las nieves, todos estaban deshidratados. Las cosas empeoraban cada vez más, pero Scott tomó la decisión en los últimos momentos de llevar consigo un quinto hombre.
aunque solo tenía provisiones suficientes para 4, después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraban la bandera de Noruega que ondeó el viento de una carta de Amundsen. En este otro equipo bien dirigido había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. Si usted no vive según la ley de la navegación, el viaje de este grupo al Polo Norte fue muy malo, pero no es lo peor. Para la historia, el largo viaje del regreso fue terrible. Scott y sus hombres ya estaban muriendo de hambre y contrajeron una enfermedad que los detuvo más. Pero Scott, incapaz de dirigir hasta el final, no era consciente de la simulación difícil que era regresar. Estaban en contra del tiempo, tenían muy pocos alimentos y sin embargo insistió en recolectar 30 libras de nuestra geología para llevar de regreso. Más peso que los hombres pudieran, exhaustos, regresar con esa carga. El progreso de este grupo cada vez era más lento. Uno de los hombres murió. Otro se encontró muy mal. El antiguo oficial del ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos sentían tan estimulados que casi ya no podían avanzar. ¿Cómo creían que estaban poniendo en peligro la supervivencia del equipo? A propósito, se lanzó una ventisca para liberar al grupo de la responsabilidad de cargar de él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta solo dijo: yo voy a salir un rato, tal vez regrese más tarde. Dice, los campamentos no convierten en campamentos de cualquier cuadrilátero, simplemente los reconoce ahí. Scott y los hombres que dudaban solo avanzaban un poco más el norte antes de ser vencidos. El viaje de regreso ya había sido tomado por 2 meses y aún faltaba 150 millas para regresar al campamento, el campamento base. En aquel lugar murieron y sabieron que en esta historia, para que pasen muchas otras horas escribiendo unos diarios, algunas de las últimas palabras de Scott fueron: moriremos como caballeros. Creo que esto demuestra el frío y el poder para resguardar quien iba con nosotros. Scott tenía todo el valor, pero no tenía liderazgo. ¿Cómo no poder vivir la segunda ley de la navegación? Esta acabó con él y con sus compañeros. Qué fuerte, ¿verdad? Porque a través de la historia de un líder se conoce un buen liderazgo o no. Es decir, que si tú eres un buen líder, vas a llevar a los otros a ese peldaño que tú tienes de liderazgo. Más sin embargo, si tú no eres un buen líder, no solamente va a fracasar tu liderazgo, sino los que van debajo de ti, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental conocer, chicas, conocer